¿Qué es lo que pueden hacer en ChatGPT Free, que es el modelo 3.5? Pueden escribir, leer y conversar. Y suena muy sencillo, pero esto ya les da muchísimas capacidades. Para escribir me refiero, por ejemplo, a hacer desde lluvia de ideas, copies. Cuando hablo de copies, hablo de cualquier texto cortito que sea como muy específico, con un propósito muy específico. Por ejemplo, un tweet, un anuncio, un correo, un post para Instagram, para Facebook, para YouTube. Esto ayuda mucho al marketing digital, ayuda mucho a hacer un título, por ejemplo, a hacer un resumen, no sé, a crear texto. También nos ayuda con la traducción y el refraseo o parafraseo. También puede leer y no solo leer, o sea, eso ya es muy útil, pero por leer me refiero a que puede recibir texto y hacer algo con ese texto. Puede analizar, puede resumir, puede sintetizar, puede extraer información particular de un texto y finalmente va a poder conversar. Y esto nos va a ayudar específicamente con los chatbots especializados. Ahora, eh, sí, sí vamos a poder hacer como a limitar una sesión de ChatGPT para que se convierta como en un chatbot. Les voy a mostrar cómo, pero no va a ser como lo más sencillo con ChatGPT Free. Eso ya va a ser más sencillo con ChatGPT Plus. Pero bueno, aún así podemos hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos para que todo esto funcione? Esta maquinaria de leer, escribir y conversar. Necesitamos ser bien específicos con el contexto y las condiciones que le vamos a dar a ChatGPT. Eh, los modelos de inteligencia artificial, mientras más les demos contexto, mientras más le demos información de cómo queremos que se comporte o de información de referencia, nos va a dar un resultado más semejante a lo que estamos esperando en la realidad. ¿Okay? Ahora, ¿en dónde vamos a meter ese contexto? En una técnica de prompting. Y la técnica de prompting que más se me hace sencilla es la técnica ROSEF. No se preocupen, es un acrónimo, significa rol, objetivo, contexto y formato. Literalmente ponerle un rol, es decir, una experiencia o que se comporte como una persona en particular. El objetivo es la tarea, el contexto es toda la información que les digo y el formato nada más es cómo queremos que nos presente la información. No hay mucho más allá. Y eso nos va a ayudar a tener un output preciso. Vamos con la parte de escribir. A pesar de que les voy a dar varias opciones, solo les voy a enseñar uno de los ejemplos para podernos ir rápido. En escribir podemos hablar de creatividad o de pensamiento creativo, podemos hablar de redacción especializada y podemos hablar de traducción y corrección de textos. A pensamiento creativo me refiero a que la inteligencia artificial ha demostrado ser muy buena para rebotar ideas, para generar ideas y para mejorar ideas. Ahora, ¿con qué van a hacer eso? Pues con alguna metodología. Por ejemplo, la lluvia de ideas tiene una metodología, tiene una forma de llevarse a cabo. Primero se ponen todas las ideas, luego se clasifican, luego se categorizan, luego se elige cuál es la idea que más se puede llevar a cabo por ciertas condiciones y se desarrolla esa idea. Esos 4 pasos ustedes los pueden poner en un prompt y sin lugar a dudas les va a ayudar. Pero ahorita el ejemplo que yo quiero tocar es el de redactar un texto especializado. Entonces, acompáñenme a ChatGPT. Voy a cambiar la pantalla y aquí están viendo ChatGPT. Voy a utilizar la versión 3.5, que es la gratuita, y les voy a poner aquí el prompt que vamos a utilizar. El prompt dice lo siguiente: rol, un escritor experto en redacción de textos para redes sociales, es decir, un copy. Voy a hacer un copy. El objetivo va a ser redactar el texto para una publicación que trate de la inteligencia artificial aplicada a la educación superior. Y fíjense, el contexto es donde va a estar la clave, porque le voy a decir cosas importantes que va a considerar para la redacción del texto. Se publicará en LinkedIn y eso ya dice mucho, porque la manera de comunicarse en LinkedIn es diferente a Instagram o a Facebook o a TikTok. Y la audiencia es una variedad de profesionales de la educación. Entonces aquí le estoy diciendo en dónde y para quién. Si le pueden decir específicamente de qué quieren que trate, cómo quieren que lo haga, con qué tipo de lenguaje, qué concepto no puede olvidar.
En fin, aquí pueden explayarse para que el contexto cada vez sea más enriquecedor. Y luego en el formato le estoy pidiendo que sea un texto, pero aquí yo les recomiendo siempre poner esta frase, con las buenas prácticas de, porque eso ya lo identifica inmediatamente con los datos con los que fue entrenado, identifica cuáles son las mejores prácticas para un texto, para LinkedIn, para este tipo de audiencia, de una estructura de publicación atractiva para redes sociales, con lenguaje claro y conciso y un tono profesional. Es todo. Esto es lo que yo quiero. Ahora, ¿de dónde saqué todo esto? Pues tuve que pensar qué es lo que quería y probablemente este no sea mi primer prompt. Entonces, también lo que quiero decir con esto es que hacer prompts es una cuestión de refinar e iterar, refinar e iterar. Si el primer prompt no les funciona, no quiere decir que la inteligencia artificial no funciona o que la herramienta no funciona. También puede ser posible que no le estén dando un buen prompt. Entonces, tengan paciencia con su técnica de prompting. Poco a poco mejora, así como mejora nuestra habilidad para comunicarnos y para redactar, va a mejorar su habilidad para hacer prompts. Entonces, vamos a ver qué nos da esto. Por supuesto, puedo ayudarte con esto. Aquí tienes un texto para LinkedIn sobre la IA aplicada a la educación. Entonces, me da el título, me da el texto. En la era digital, la IA se ha convertido en una aliada invaluable para instituciones educativas, como detectando patrones de aprendizaje, la adaptabilidad es clave en la educación, la IA no reemplaza a los docentes, sino que los potencia. Esto me gusta. Normalmente, siempre un texto generado con ChatGPT va a acabar así los textos, como en resumen, en conclusión, podemos decir que, y así es como yo puedo identificar que fue un texto generado con ChatGPT. Otra manera de identificarlo es que en los títulos siempre utiliza un emoji hacia el final y a veces pone estas palabras, las primeras letras de las palabras en mayúsculas. Aquí no lo hizo, no sé por qué, pero casi siempre pone las primeras letras en mayúsculas y así es como yo puedo identificar que fue generado con inteligencia artificial. Ahora, probablemente no publicaría esto yo en mi LinkedIn, pero me sirve como borrador para inspirarme o a lo mejor para darle un segundo prompt aquí a ChatGPT y decirle, oye, cambia la conclusión. No quiero que se vea como una conclusión tan evidente generado por inteligencia artificial, sino hazla más sutil, hazla más atractiva, más interesante. En fin, ustedes pueden traducir y corregir con exactamente el mismo tipo de prompt. Pueden poner un prompt para traducir, un prompt para corregir un texto y todo eso lo pueden poner desde el contexto. No solamente ChatGPT sirve para escribir, es decir, para generar texto. También sirve para que ustedes le den texto y haga algo con ese texto, con ese input que ustedes le van a dar. ¿Qué pueden hacer? Pueden resumir, pueden combinar y pueden analizar. Por resumir, me refiero a que puede extraer las ideas principales de un texto que ustedes le den en cualquier idioma, de cualquier tema. Puede extraer palabras clave o puede extraer alguna referencia en particular, a algún tema o algún concepto. También puede establecer algún tono y estilo específicamente. El COD significa Chain of Density. Es una técnica de prompting que está en mi canal de YouTube también para hacer resúmenes más densos, más condensados y lo pueden checar, está bastante interesante. Pueden combinar textos. Es clásico que, por ejemplo, a los chicos que les dejan la tarea, ¿no? De, oye, haz un ensayo. Y ese ensayo tiene que estar basado en tal y tal referencia, textos de referencia. Entonces, podemos hacer las anotaciones y una vez que tenemos pues las notas de esos textos, queremos combinarlas y a veces en la combinación de esas ideas principales o de esa información, podemos perder mucho tiempo. Entonces podemos pedirle a la inteligencia artificial que ayude a mezclar ideas principales para ver cómo se ve un primer acercamiento, un primer borrador y partir de ahí para terminar el trabajo. O también podemos pedirle que analice, que extraiga palabras clave, que responda a preguntas a partir de un texto en particular. Yo les voy a dar un prompt que a mí me ha servido muchísimo, que le llamo un asistente inteligente. Entonces, fíjense, vámonos a ChatGPT. Voy a abrir una nueva sesión, igual en 3.5, y voy a copiar el prompt. Este prompt me lo inventé yo, pero me ha funcionado bastante bien y se los regalo. Soy un ejecutivo de una empresa internacional. Obviamente no lo soy.
pero yo quiero empezar a decirle a ChatGPT esto para que entienda que yo tengo poco tiempo, que no puedo leer mucho, que, o sea, como para empezar a ponerlo en contexto de cuáles son mis necesidades. Esa es la intención. Luego, normalmente tengo poco tiempo para entender todo lo que debo entender y saber de la empresa. Tú eres mi asistente, le estoy hablando a ChatGPT, eres increíblemente capaz para sintetizar información de tal manera que me ayudes a entender siempre todo a partir de textos que recibes. El informe que me entregues siempre debe estar en español, aunque tú lo recibas en otro idioma. Esto ya me está permitiendo darle texto en cualquier otro idioma, sobre todo le meto textos en inglés. Debes darme un párrafo en formato front-loaded. Esto lo aprendí de una técnica de redacción, es decir, poner la idea principal siempre por delante del párrafo, que se puede usar dentro de una diapositiva. Debe tener máximo la longitud de 3 tweets. En fin, aquí le estoy diciendo todo y fíjense, aquí le estoy dando una instrucción clara. Si entiendes, dime únicamente sí. Luego, mis siguientes entradas serán los textos que quiero que me informes. Entonces, si ChatGPT entiende bien esto, me tiene que responder sí, nada más. Vamos a ver si me entendió. Listo. O sea, me dijo sí, y otras cosas, pero al final está esperando mi texto. Entonces, lo que yo les propongo es darle este texto de esta revista en línea que se llama The Verge, que habla acerca de la destitución que les comentaba de Sam Altman. Es un resumen de todo lo que pasó, en fin. Entonces, yo lo que voy a hacer es, les recomiendo este comando, Control A o Command A, si utilizan Mac. Y luego ya seleccionaron todo el texto así y luego le ponen control C y luego acá control V. Se me está yendo un montón de texto que pues obviamente no me sirve y no es parte de la noticia. Por ejemplo, esto de aquí se está yendo, el Vainilla y Patel, se está yendo un montón de cosas. Es más, las otras noticias, publicidad se está yendo aquí, pero no importa porque ChatGPT puede diferenciar qué es lo que sí es parte del contexto de la noticia y lo que no, pues lo va a desechar. Entonces vamos a ver, vamos a abusar como de sus capacidades. A ver. Y ya me generó el resumen. Sam Altman regresará como CEO de OpenAI, superando un intento de golpe de la junta directiva que duró 5 días y que lo llevó de vuelta junto al cofundador Greg Brockman. La empresa anunció un acuerdo de principio para su retorno. En fin, fíjense, o sea, es un párrafo de 6, 9, 12 líneas que puedo leer en 30 segundos, que me está ahorrando muchísimo tiempo, porque además, a pesar de que podamos hablar inglés, siempre leer y comprender en otro idioma nos va a llevar un poco más de tiempo y bueno, es algo bien interesante. Y estoy resumiendo noticias, pero ¿qué tal que tienen que resumir un mail o una minuta de una junta, un artículo que tienen que leer y tienen que presentar para su investigación o para su escuela? O en fin, siempre tenemos que resumir información en nuestro día a día y esto es una cosa muy, muy útil, tener este prompt y tener esta habilidad dominada de la inteligencia artificial. La última parte es la parte de conversar. No voy a dar ejemplo de conversar, pero inicialmente cuando salió la inteligencia artificial, por ejemplo, por allá de la de ChatGPT me refiero, ya hace un año casi, lo interesante de esto era poder conversar con la inteligencia, poder chatear con ChatGPT y nos decía cosas y nos respondía y parecía que era otra persona. Eso sigue siendo muy interesante, sigue siendo una función bastante interesante la de conversar, siempre y cuando le demos un prompt base correcto. Ahora, como prompt base, yo les recomiendo esta metodología de diseño de prompt que se llama Prompter. Es como el ROSEF, pero un poquito más robusto. Prompter también significa, cada letra significa una cosa. La P es de persona, la R de referencia, la O de objetivo, la P de perspectiva, la T de trabajo, la E de ejemplos y la R de... Aquí tienen un ejemplo de lo que pueden poner en cada letra y este código QR los va a llevar a un GPT. Si tienen acceso al chat GPT Plus, van a poder utilizar prácticamente un chat GPT que les va a convertir cualquier prompt en un prompt tipo prompter. O ahí mismo en YouTube ya tengo algunos videos explicando esta técnica. Así que no voy a entrar más en detalle, pero la parte conversacional con ChatGPT es bastante útil, sobre todo para rebotar ideas, para profundizar en una idea, para que te critique alguna idea, para que te dé consejos. Hay mucha gente que le dice
que se comporte como Steve Jobs, como Albert Einstein, como, no sé, como Jeff Bezos para unos consejos financieros. En fin, hay muchísimas maneras de utilizar esto.